Martes 13 de agosto del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político, el caso judicial Sobornos 2012-2016 y los apuntes de Laura Terán, la asistente personal del expresidente Rafael Correa. Los apuntes de la asistente se han convertido en esta caja negra de la corrupción que acampó 10 años en el Palacio de Gobierno. Están judicializados todos los que son según los apuntes. Lo vamos a conversar. Además nos acompañará Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación y experto en temas de seguridad. La inseguridad ciudadana y su relación con la crisis carcelaria que el estado de excepción no logra resolver pese al despliegue de la fuerza pública, mientras unos claman por endurecer medidas cautelares que disminuyan la criminalidad, otros demandan flexibilidad que permita descongestionar las cárceles. Lo vamos a analizar. Y además estará Roberto Pazley, el rector interventor de la Universidad de Guayaquil. Los estallidos terroristas en el recinto universitario van más allá de endurecer la vigilancia, son manotones de ahogado ante esta intervención, una larga intervención que afecta al centro universitario de mayor población estudiantil. Cuenta con recursos suficientes, lo vamos a analizar. El juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, y a 3 consejeros más se confirmó para la mañana de este miércoles. La mayoría de los bloques políticos se inclina por la censura y la destitución. Se principalizará a los consejeros suplentes, quienes actuarían hasta que se apruebe en referéndum, de ser así, la supresión del Consejo de Participación. Tuárez anunció que acudirá a instancias internacionales porque considera el proceso un atentado contra la democracia. El presidente del Legislativo decidió que este miércoles a las 9:30 de la mañana se realice en el Pleno el juicio político contra José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio. Entre las bancadas parecen inclinarse por la censura y destitución. Por ejemplo, Alianza País. Tenemos una discusión pendiente, pero digamos que la decisión podría ser apoyar el informe de la comisión. Bueno, el bloque social cristiano va a votar a favor de la censura y destitución. En la bancada de integración BIN y en Creo se reunirán este martes para tratar el tema. Pero la postura parece ser la misma. Que seremos coherentes con la votación de la Comisión de Fiscalización. Con esto se contarían más de los 70 votos necesarios para la censura y destitución de los funcionarios. Frente a esto, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana reaccionó y dice: es un atentado contra el régimen democrático y jurídico de la República esta persecución política de ciertos grupos de poder. Escuchen bien. También me defenderé en instancias internacionales. Todo ciudadano tiene derecho, pero aquí también la Asamblea Nacional tiene sus facultades, y las facultades es fiscalizar. Pero la Comisión de Fiscalización tramita otro juicio político por proselitismo contra él y Walter Gómez. El informe está casi listo, pero sería votado el jueves, después de lo que decida el Pleno. Es que si se define destitución, este nuevo proceso no tendría efecto. En ese sentido, lo que correspondería es archivar. Los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana serán juzgados en el Pleno de la Asamblea por un presunto desacato al conformar una comisión que iba a revisar las decisiones del Consejo Transitorio, lo cual fue prohibido por la Corte Constitucional. Señor presidente. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buen día, buenos días a todos. El caso Arroz Verde, ahora judicialmente identificado como Sobornos 2012-2016, son para el Correato los papeles de Panamá. Los cuadernos de Laura Terán son como los de Concepción Andrade, secretaria de Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, que inauguró el sistema de sobornos o sector de relaciones estratégicas, que destaparon el velo de la corrupción. Al ser la caja negra de la memoria del jefe, que llevaba a su diligente asistente personal, pero no todo, lo que aparece en la caja negra de la corrupción está judicializado. Fernando Villavicencio, periodista de investigación, activista político, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo.
La Fiscalía no acusa a compañías como Odebrecht, Sinohydro, SK, que intervinieron en la refinería de Esmeraldas, Telconet, entre otras. Tampoco a algunos ejecutivos que aparecen vinculados, como Geraldo de Sousa, Daniel Cao, de Andes Petroleum, Petrochina, y otros. ¿Por qué no aparecen elementos de convicción o pesa que son importantes contratistas del Estado actualmente? El 3 de mayo del presente año, cuando publicamos esta investigación, que es de autoría de Periodismo de Investigación Arroz Verde, alertamos al país que se trataba de la versión ecuatoriana de Lavallato, por el mecanismo, por la forma y por el contenido. Y también advertí que Arroz Verde era la puerta de entrada al infierno. Y ahora la Fiscal General del Estado ha confirmado de forma absolutamente precisa la validez de esta investigación periodística. Sin embargo, al tiempo que debo reconocer este importante paso de la fiscal Diana Salazar y la acción valiente y en derecho de la jueza Daniela Camacho, debo también decir a la ciudadanía que, de acuerdo con la amplísima información que tenemos en Periodismo de Investigación La Fuente y Mil Hojas, hay gravísimas omisiones. Parece que la fiscal actúa con un ojo muy selectivo. Los principales nombres que se le quedaron en el tintero de la fiscal son de las mayores compañías vinculadas a las más grandes tramas de corrupción, y me refiero principalmente a Odebrecht. Existe suficiente información que confirma que Odebrecht pagó millonarios sobornos. Geraldo de Sousa no actuó solo. Entregó dinero que acabó en manos de Alexis Mera por orden de Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Por qué, señora fiscal, el señor Geraldo de Sousa, Conceizao Santos Filo y otros ejecutivos de Odebrecht no fueron sindicados? Debo decir, Alfredo, que hace pocos días, conjuntamente con César Montúfar, le pedimos a la fiscal que incluya en el proceso, en la acusación, a Geraldo de Sousa, al ex fiscal Carlos Vaca Mancheno. Carlos Vaca tiene que responder de un pacto que hizo con Odebrecht para sacar de la lista a los principales ejecutivos de Odebrecht y a altísimos funcionarios del gobierno de Correa, como vamos a presentar en los próximos días. También la fiscal tiene que explicarle al país por qué omitió un nombre clave que aparece entregando dinero, como es el caso del señor Daniel Cao, representante de la compañía china CNPC, que es la matriz de Andes Petroleum y Petrochina. Este ojo selectivo de la fiscal obedece a una decisión netamente personal por selección de ella, o porque realmente la fiscalía no tiene la organización debida y el fortalecimiento necesario, porque así la dejó el crimen organizado para que investigue todos estos delitos. ¿Es capaz la Fiscalía de tener todo el equipo de investigadores necesarios para realmente llegar al fondo de todos los documentos que existen, de todos los involucrados que hay? ¿O necesita ese refuerzo urgentemente, precisamente como se anunció hace 2 años ya, con una cooperación internacional de Naciones Unidas? No es ausencia de capital humano ni de experticias internas. Aquí hay un pacto político del gobierno de Moreno con Odebrecht. Un pacto que involucra el retorno, la segunda negociación para el segundo retorno de Odebrecht. Alfredo, acabamos de publicar un reportaje en nuestro periódico digital sobre cómo se negoció el primer retorno de Odebrecht, los pagos millonarios a un estudio jurídico y la vinculación de Alexis Mera, y cómo en un concierto de intereses colusorios actuaron Odebrecht y los funcionarios del gobierno de Correa para pactar el retorno primero. Y ahora lo que están pactando es un perdón mayor que el de Correa, con Moreno a la cabeza, para que vuelva a Odebrecht. Y quiero revelar estos documentos. El señor Procurador General del Estado no tiene la capacidad ética ni la independencia para liderar un proceso de negociación con Odebrecht, porque él, como funcionario de la refinería del Pacífico, fue quien validó la contratación de la empresa Worley Parsons, como está aquí, y aquí están los documentos con su firma.
donde señala que él fue quien dio informes favorables para contratar a Worley Parsons, la empresa que hizo los estudios con el Grupo Azul para la construcción del acueducto La Esperanza por parte de la multinacional Odebrecht. El señor Íñigo Salvador debe excusarse, no puede ser parte de este proceso. Reitero, aquí lo que está en juego es el perdón de Odebrecht para que vuelva. Y no estamos hablando de 35 millones de dólares, como señala el Departamento de Justicia. Los sobreprecios de Odebrecht son de 857 millones de dólares, de acuerdo con las investigaciones periodísticas. Es necesario Esto entonces en el caso de Odebrecht. el testimonio de esos ejecutivos para constatar si fueron extorsionados o si fueron corruptores de las manos limpias y los corazones ardientes. De Sousa y Cao han sido llamados a rendir testimonio. Estoy revelando que los señores, ninguno de los ejecutivos de Odebrecht han sido procesados. Ahora se los va a llamar a declarar. Pero el momento, Alfredo, en que el señor Conceição Santos ya dio una versión en el marco de una cooperación eficaz, él ocultó información, es decir, violó el convenio de cooperación con la justicia ecuatoriana. Él jamás dijo que autorizó y dispuso a Geraldo de Sousa la entrega de 2.5 millones de dólares para las campañas electorales. Tampoco dijo que él autorizó y firmó un acuerdo con abogados importantes para el retorno de Odebrecht, al que pagó 1.3 millones de dólares. Y en el caso del señor Daniel Cao, en este chat, como reitero, en este chat de Laura Terán y Pamela Martínez le pregunta a Laura Terán si el señor Daniel Cao ya entregó o explicó el dinero faltante. Daniel Cao es el hombre vinculado a las mayores corporaciones chinas como Andes Petroleum y Petrochina. Y obviamente el país sabe que el gobierno de Moreno le sigue entregando el petróleo, 300,000 barriles diarios a los chinos, a Petrochina, para pagar la deuda externa, y le siguen entregando $4 por barril al zar del petróleo, que es Enrique Cadena Marín. Entonces aquí lo que hay es una clarísima acción política, un acuerdo político del gobierno de Moreno para impedir que los capos de la corrupción, tanto de la mafia correísta, de esa arquitectura mafiosa, como los líderes de las corporaciones empresariales, vayan a prisión o sean procesados. Y lo mismo ocurre con Telconet. ¿Cómo así el señor Topic no ha sido procesado? Pilar fundamental de la dictadura de Correa fue el acoso a la libertad de expresión, para evitar la difusión de denuncias que en algunos casos de todos modos se hicieron y difundieron, y la metida de mano a la justicia para evitar la respectiva judicialización. Sobre la metida de mano a la justicia, ¿qué traen los cuadernos de Laura Terán? Mire, si el país está asombrado, asustado, aterrado de cómo desde el Ejecutivo, desde el despacho de Correa se formó un Estado paralelo, porque eso es lo que vivimos y lo que demuestra Arroz Verde, un Estado paralelo, el cual significa que desde el despacho de Laura Terán y Pamela Martínez y del presidente de la República se manejaron los más importantes casos, en este caso los sobornos de las compañías, pero también debe el país estar claro que a través de miles de correos electrónicos que están ya en manos de la fiscal Diana Salazar, que son del computador y de la cuenta personal y de la presidencia de Laura Terán, se puede comprobar la metida de mano en la justicia. Y aquí está claramente, voy a hacer uno de los pocos correos electrónicos de los centenares que tenemos en poder de periodismo de investigación. Laura Terán entregan todos los expedientes y confirma de cómo desde la presidencia de la República se manipularon los más importantes casos que eran judicializados, como el caso 30S Jiménez Villavicencio Figueroa. Así daban las instrucciones a los fiscales y jueces de cómo operar. Y queda en absoluta evidencia, Alfredo, en este documento que consta en la Fiscalía, de cómo desde la presidencia de la República se pactó con Galo Chiriboga, Cecilia Armas, el fiscal Bolaños y otro, el archivo del proceso Jiménez Villavicencio Figueroa, que dio paso luego a la contrademanda de Rafael Correa, que acabó en una sentencia de 18 meses de prisión y luego en un juicio de insolvencia por el que me sacaron $48,000. Y también estos documentos, Alfredo, confirman, por ejemplo, cómo desde la presidencia de la República los abogados de Alexis Mera, Diego Guarderas, Diego Racines,
Pedro Espinosa eran los que manejaban directamente con Robert del Hierro a los jueces y fiscales. Estos abogados de Alexis Mera, Alfredo, fueron los que participaron y organizaron el allanamiento a mi casa con el fiscal José Luis Jaramillo, a quien le premiaron estos con una abogados notaría. ¿Son colaboradores de este gobierno? Eso es lo más triste y doloroso, Alfredo. Este equipo de abogados, Diego Guarderas y Diego Racines, son los principales asesores de Joana Pesantes en la presidencia de la República. Es decir, son los mismos abogados de Lenín Moreno que siguen metiendo la mano en la justicia. Es decir, aquí no ha cambiado nada, o ha cambiado muy poquito. Seguimos gobernados por el mismo correísmo. Después que no se quejen que los correístas ganan, porque Moreno lo que está haciendo es haciéndole todo el juego a Correa. En estos Ese es el días estado en el que estamos viviendo. se evalúa a la Corte Nacional de Justicia. ¿Algunos de los jueces a los que se metió la mano están en esa corte o en juzgados provinciales? Los principales jueces, Richard Villagómez, este juez que calificó de maliciosa y temeraria la demanda en forma inconstitucional, este juez sigue ahí como juez en la Corte Nacional de Justicia. El juez... A ver, déjeme recordar qué juez más está. Íñiguez. El juez Luis Enríquez, que falló también en contra nuestra, también es un juez que sigue ahí en la Corte Nacional de Justicia. Es decir, la comisión que está evaluando la Corte Nacional de Justicia tiene suficientes elementos en sus manos con la información que reposa en la Fiscalía, y si quieren le podemos facilitar para señalar a aquellos jueces. Y quiero decir esto: si la Fiscalía General del Estado, si la fiscal Diana Salazar no ha iniciado una indagación previa con todo el material que tiene en contra de quienes metieron la mano en la justicia, lo vamos a hacer nosotros. En el caso personal mío, voy a pedir que se reabra la indagación previa por el 30S y por mi allanamiento para procesar penalmente a todos quienes metieron la mano en la justicia. Y en el caso Arroz Verde quiero dar una noticia, que en las próximas horas vamos a presentar la petición para constituirnos como acusadores particulares, porque no vamos a permitir que aquí se actúe de forma selectiva y se deje a los capos de la corrupción fuera del proceso. Fernando Villavicencio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación. La inseguridad ciudadana y la crisis carcelaria, dos temas que se relacionan con peligrosas bandas criminales. Regresamos. Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad, ex subsecretario de Rehabilitación y Medidas Cautelares. Bienvenido a Contacto Directo. Estefi, buenos días, gracias por la gentil invitación. Buenos días también. Desde el 16 de mayo, el presidente Moreno decretó el estado de excepción por 60 días en el sistema carcelario. Y luego, con estos incidentes violentos que vimos y que llegaron después, se extendió por 30 días más. Eso significó movilización de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas para el control interno y el perímetro, y también medidas de financiamiento para proveer recursos. ¿En qué ha servido este estado de emergencia? Ya se acaba el estado de excepción más bien, ¿y después qué viene? Pues el estado de excepción lo que ha dejado es un saldo rojo, Estefi, porque no ha habido transparencia en lo absoluto, es decir, los ecuatorianos no conocen cuánto se ha invertido en ese estado de excepción, no de emergencia, por eso es que las Fuerzas Armadas están en el filtro 1. Yo debo destacar la transparencia de los señores militares al haber expresado públicamente su criterio de que ellos no están preparados para estar en las cárceles, y me pareció muy honesto, pero son obedientes, no deliberantes. Y mire, poner a cientos de militares en el filtro 1 y en la parte externa no sirvió para nada. Segundo, está por concluir el tema del estado de excepción y se hace un llamamiento para 500 supuestos agentes penitenciarios sin doctrina. Es decir, he conversado con usted, le he informado algún rato en radio, mientras Gendarmería de Chile tiene un curso con una escuela preparada con doctrina, Colombia la tiene. Acá hacemos 4 cursos o 3 cursos flashes en cuarteles policiales, equivocadamente viendo que no tenemos un sistema penitenciario fuerte. Es decir, después de que termine el estado de excepción, 1.500 guías, de los cuales habrá que hacer medidas de confianza, porque no todos son buenos.
tienen que cuidar a 41.000 privados de libertad y lo mínimo que se necesita en el país son 5.000 guías profesionales. La pregunta es, ¿se van a quedar los señores policías en las cárceles violando el Código Penal Integral que dice que un sistema o un grupo penitenciario será el encargado del control interno de las cárceles? Ahora, un problema es el hacinamiento y frente a eso, ¿qué alternativas? Porque aquí hay dos frentes. Por un lado, quienes proponen que para aliviar la carga carcelaria hay que promover más bien medidas sustitutivas, hablan de indultos, de sacar de las cárceles a los que están por delitos menores, los microtraficantes, no los grandes. Está claro que la cantidad de detenidos sobrepasa la capacidad, pero eso no se probó ya, digo, esas estrategias no se probaron ya hace unos años con las medidas que se impusieron. ¿Qué resultado ha habido? Exacto, es decir, el tema del hacinamiento no solo está en crear medidas para que salgan los PPLs, los primarios, es decir, aquellos que están... Mire, el porcentaje más o menos por el tema de drogas debe estar en el 30 o 35% de todo el 100% de PPLs. Pero uno se imaginaría que son privados de libertad de tonelada de droga, 200 kilos, y muchos de los privados de libertad están por microtráfico y pequeñas cantidades, lo cual es un delito en el Ecuador. Eso debe quedar claro, que ninguna persona está autorizada en el país a vender 0.001 gramo de cualquier droga. Pero fundamentalmente el Ecuador tiene un gravísimo problema. El nivel de reincidencia de los privados de libertad, es decir, si salen 10 privados de libertad en el mes, aproximadamente 8 me regresan al sistema penitenciario. Por eso es que Chile y su presidente Piñera a la cabeza se dieron cuenta y hace un mes y medio lanzaron el programa Más K, que significa más seguridad, más reinserción. Chile se dio cuenta que sí, los privados de libertad se reinsertan, no tienen que estar la policía persiguiendo a los delincuentes, dos, gastando dinero en un sistema carcelario. Chile está asustado porque tiene un nivel de reincidencia del 50%. Y quiere bajarle al 25%. Imagínense el Ecuador con un nivel de reincidencia del 80%, más la puerta giratoria. Claro, ahora, la causa ahí es que no existe rehabilitación, por eso salen, vuelven a delinquir. Pero decía yo que hay dos frentes, Ricardo, porque el otro es más bien lo contrario, es decir, endurecer. Según el cuadro de mando integral del 2008 y 2019, vemos que hay un aumento en la tasa de homicidios a nivel nacional, hay un aumento en robos a personas en Guayas. Y entonces, ¿qué se propone? Más bien que no puedan salir de la cárcel con tanta ligereza con la que hoy están burlando a la justicia quienes tienen 30, y no es exageración porque lo reportamos semana a semana, 30 detenciones y siguen entrando y saliendo. Hay una propuesta, de hecho, sí. Los socialcristianos, por ejemplo, que en temas de asesinato, de secuestro, de violación, apliquen más bien medidas, no se puedan aplicar más bien medidas sustitutivas, no, en caso de prisión preventiva, que no se pueda aplicar el procedimiento abreviado para rebaja de penas, que no puedan salir por falta de acusación fiscal. Pero eso, Ricardo, se aleja de las propuestas que se ventilan hoy de aplicar más bien las sustitutivas. Sí, bueno, lastimosamente es más fácil vender el populismo penal que el tema serio académico. Es decir, el Ecuador tiene graves problemas. Primero, usted señala que tenemos un tema de hacinamiento del 41%. ¿Cómo se va a solucionar ese hacinamiento? Ni siquiera la Secretaría, el SNAI, nos ha presentado una hoja de ruta. Es decir, no sabemos cuánto dinero ha entregado el Estado ecuatoriano a ese estado de emergencia. Segundo, la posición de los socialcristianos y de la mayoría de la población dice, vamos a endurecer las penas contra la delincuencia, que según usted lo ha narrado en el cuadro de mando integral que es efectuado por el Ministerio del Interior, todos o la mayoría de los delitos suben, es decir, el homicidio intencional en el 41% a nivel nacional, que es altísimo, el robo a personas, etcétera. Entonces ahí se contraponen dos posiciones. Por un lado, una población que quiere tomar la justicia por mano propia y la está tomando, porque en verdad hay esa puerta rotativa. No se compara el número de sentencias de homicidio con los homicidios resultantes. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a la unidad de flagrancia si el individuo va a salir a las pocas horas? Pero eso no es tan cierto, sí existe la puerta rotativa, pero hay que presionar al Consejo de la Judicatura actual para que el sistema de justicia sea confiable. En el instante que usted tenga un sistema de justicia confiable, la policía hace un buen trabajo. El día de ayer, mire, han capturado posiblemente a los 2 sicarios del señor abogado Llerena. Ojalá no sea como los sicarios del concejal de Ambato que los capturaron y desaparecieron.
Ahora, es que eso tiene que ver con la seguridad en las cárceles también, Ricardo, y el reto está en desarticular las bandas que siguen operando desde las cárceles, que compran guías y hasta funcionarios públicos. Recuerde usted que hace poco detuvieron a guías y a miembros de la propia Policía Nacional. Usted habla de confianza, pero es que fueron miembros de la propia policía vinculados con la red que está ingresando artículos ilegales a la penitenciaría de Guayaquil, y el que mandaba ahí resulta que era el líder de la banda de los choneros, 29 con boleta de captura en ese caso, pero como esos, muchos. Exactamente, como usted lo ha dicho, el mundo entero funciona con un sistema penitenciario fuerte, es decir, Gendarmería de Chile, el INPEC de Colombia y como se llama en diferentes países. Si usted tiene un cuerpo penitenciario bien pagado, profesional, técnico, con medidas de confianza, posiblemente va a disminuir en gran medida el tema de conexión entre privado de libertad y el guardia. En el caso que usted señala, 21 policías se coluyeron con el crimen organizado y con las personas que usted ha señalado para permitir el ingreso de una ambulancia fantasma, con todo, escúcheme bien, con todo lo prohibido. Y no ha pasado nada, los señores policías ya están libres, volvieron a su trabajo y la policía que se investiga a sí mismo dice que sigue investigando en la inspectoría. El problema es de fondo, es decir, si usted tiene una puerta giratoria en donde los delincuentes entran y salen, no hay un programa de rehabilitación, el nivel de reincidencia está casi en el 80%, o sea que usted saca de la cárcel delincuentes más académicos, más preparados en posgrado delincuencial. Hay el otro sentido de la población y de los señores socialcristianos de endurecer las medidas. Posiblemente habría que hacer una mezcla entre los dos elementos, tratar de eliminar esa puerta giratoria y si le mandamos 80 años a una persona que ha asesinado o ha matado, eso ha funcionado en los Estados Unidos, ha bajado la violencia en los Estados Unidos. Si el Ecuador no tiene la capacidad de abastecer a los 41 privados de libertad con el COVID actual, ¿cree usted que podemos soportar con medidas más fuertes? Yo creo que eso merece un debate. Eso es lo que al país le hace falta, un debate académico. Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad y ex subsecretario de Rehabilitación y Medidas Cautelares. Gracias por venir hoy a Contacto Directo. Un abrazo a usted, Estefi. Igual, 7:32. Vamos a una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios en Guayaquil ya está Roberto Pazley, el rector interventor de la Universidad de Guayaquil. Los ataques terroristas en la universidad, falta de recursos y ejecución de la intervención. En pocos minutos estamos de vuelta, no se vayan. La Universidad de Guayaquil, la de mayor población estudiantil en la República, sigue intervenida, con ciertas actividades interrumpidas por estallidos terroristas. Roberto Pazley, rector interventor de la Universidad de Guayaquil. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Peter Gote. Gracias por la invitación. Buenos días, conciudadanos. El problema del terrorismo en la universidad va más allá de la vigilancia policial o de cámaras de seguridad. ¿Qué es la causa? ¿Cómo se lo va a controlar? Las disposiciones legales establecen que la seguridad interna en las universidades depende de sus autoridades. Lamentablemente, cuando ingreso dentro del proceso de intervención, la seguridad interna en la universidad era nula o no existía y personas incrustadas dentro del sistema universitario que pierden las canonjías que tenía, que han perdido sus cuotas políticas o que pierden sus negocios internos, no quieren que la intervención ponga en orden, entonces crean caos, crean reclamos porque quieren que se les hagan los repartos políticos. Desde ese punto de vista, cuando se ven amenazados en sus negocios internos, es que se crea este ambiente de convulsión, este ambiente de oposición. Nosotros como CIFI hemos autorizado, incluso dentro de las normas constitucionales y legales, que ingrese la policía cuando sea necesario para poner el orden y hemos diseñado un sistema integral de seguridad para que se cierre todo el perímetro de la universidad con torniquetes, con puertas especiales, con palancas o brazos de ingreso y salida de vehículos, instalación de cámaras y todos los elementos necesarios que no ha existido en la universidad. Esperemos que podamos poner en marcha este sistema integral de seguridad emergente. ¿Cómo afecta la intervención ese tipo de intereses? ¿Cuánto tiempo más va a durar la intervención? Mire, la intervención está trabajando, sabemos qué hacer, no obstante que existe mucha oposición del elemento administrativo que oculta información, que boicotea trabajo, pero lo más pernicioso son unos 20, 30 elementos
que se oponen constantemente en la intervención, en el famoso procedimiento de quítate tú para ponerme yo, que no debe estar intervenido, debe ser fulano, sutano y mengano. Y hay viejos profesores que ya incluso han trabajado en gobiernos administrativos de la universidad con rectores anteriores que quieren seguir, los recomienda para que formen parte de la intervención y como no se los considera por su antepasado no tan bueno, entonces vienen en la oposición. Afecta, sí, porque no dejan trabajar tranquilos. Estamos avanzando y por más que usted haga cosas buenas, ven malo en lo bueno. En este momento hemos resuelto la ejecución de la sentencia dictada por la Corte Constitucional o en función constitucional para declarar que declaró la nulidad parcial del quinto concurso de profesores al interior de la universidad. Se han ratificado más del 80%, salen alrededor de 68 personas, entran 78. Desde ese punto de vista esto va a causar mucho revuelo y lo primero que empiezan a defenderse es que existen cuotas políticas, que se quieren beneficiar a amigos y cosas por el estilo. Eso es muy pernicioso, eso es negativo, que estamos dando cumplimiento a esa sentencia del quinto concurso. Los estudiantes se ven afectados, ha disminuido la población estudiantil, se han cerrado escuelas o facultades, se han suprimido carreras, se ha limitado la inscripción de nuevos estudiantes. No se han visto afectados por el proceso de intervención, más bien están protegidos porque hemos continuado los procesos académicos, estamos trabajando en academia, hemos reforzado facultades, están ganando premios los estudiantes dentro de concursos internos y externos, sigue la labor social, política, hemos hecho, hoy día hay una gran evento en la Facultad de Ciencias Químicas de comidas criollas porque se necesita reforzar las tradiciones ecuatorianas, aunque determinados grupos sostienen que eso no es así, nosotros debemos dar cultura, debemos dar además de ciencia, pero no se viste afectado. Lo que sí hemos recibido es que todas las semanas o todos los meses se roban 2 y 3 vehículos los parquederos, que se asaltan los estudiantes adentro y afuera de los predios universitarios, asaltan afuera y los ladrones van a esconderse dentro o existe el microtráfico. Y que conste que no hablo mal de la universidad, lo que hablo es de la delincuencia que se encuentra incrustada en la universidad que no deja trabajar en forma adecuada. ¿Ha habido despidos de personal docente o administrativo? Las autoridades universitarias, además del rector, ¿han cambiado? ¿Cuándo habrá elecciones de nuevas autoridades? Despidos no han existido. Lo que han existido es la falta de renovación de contratos de aquellas personas que han sido contratadas de manera temporal y cuyos servicios realmente no son necesarios. Cuando ingresó la intervención en planta central no se renovaron contratos de alrededor de 70 personas. Luego en el sector administrativo durante todo este tiempo no se han renovado el contrato alrededor de 300 personas. En los profesores la cantidad es mínima, llegó como a de 2.200, 2.300 profesores que tiene la universidad, no se ha renovado contrato durante todo este tiempo de 80 profesores, pero eso es porque han existido excesos. Esperamos que esta intervención siente las bases y las reformas necesarias, sobre todo poner en marcha ese estamento universitario grande que estaba paralizado el año anterior. Y la misión de nosotros es, a fines del próximo año, del 2020, convocar elecciones de autoridades, de rectores, vicerrectores y todas las demás autoridades que competen para que en enero del 2021, que salga la intervención, las nuevas autoridades continúen la ruta de la universidad. Pero estas autoridades deberán seguir un camino real, porque si volvemos a la misma corrupción de antes no va a pasar nada en la universidad. La eliminación de la corrupción es generacional, porque generacional ha sido la degradación de la universidad. Más de 30 años que ha venido en esta ruta descendente. ¿Los recursos económicos asignados y entregados a la intervención son suficientes para ejecutarla con éxito? A fines del año anterior hubo una gran reunión de las universidades con el Ministerio de Economía y Finanzas y demás autoridades del sistema educativo y se garantizó que este año las universidades iban a funcionar con el mismo presupuesto del año anterior, 2018. La Universidad de Guayaquil ya en el año 2018 estaba funcionando con un presupuesto deficiente. No obstante aquello, nosotros hemos hecho una reingeniería y estábamos seguros que con el mismo presupuesto del año 2018 íbamos a funcionar en el año 2019. El presupuesto codificado de la Universidad de Guayaquil es alrededor de 178 millones de dólares, el tercer presupuesto más grande de la provincia del Guayas. Primero el municipio, segundo el Consejo Provincial y luego la Universidad de Guayaquil.
De esos 178 millones, alrededor de 157 millones son para gastos corrientes. Y de esos gastos corrientes, el 95% del presupuesto se va a sueldos, salarios, beneficios sociales y es pago a jubilados. De tal manera que queda muy poco espacio para mantener equipos de educación, de academia, investigación y cosas que se tienen que invertir. Pero este año podríamos pasar, dado el proceso de intervención, que es un proceso de sección en la universidad. Luego, para inversión, habría como 17 millones y pico, de los cuales no ha recibido la universidad y solo han entregado de ese presupuesto $150.000. Obviamente, en este momento el Ministerio de Finanzas dice que de 17 millones no se ha ejecutado, que hay falta de ejecución y no se va a poder ejecutar si es que no existen los recursos. Lo que siempre saben que hacer es que a fin de año entregan todos los recursos de golpes, no se ejecutan y dicen que no hay ejecución por parte de la universidad. Hemos exigido al Ministerio de Finanzas que cumpla con el presupuesto de la universidad, ni siquiera estamos pidiendo presupuesto extra. Roberto Pazley, rector y interventor de la Universidad de Guayaquil. Gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a ustedes. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a ver mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.